Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en estos en vivo que hacemos en Toro Granada Law Firm. Ya hoy vamos por el sexto en vivo. Ya esto va cogiendo fuerza. Recuerden que son 2 sábados en el mes. Los vamos a volver a ver en 15 días a las 3 de la tarde, hora de Colombia, por nuestras redes sociales, nuestro perfil de Instagram y nuestro perfil de YouTube, para que estén conectados con todos estos temas de actualidad que les traemos, que son muy importantes, muy pertinentes y como siempre con un panel muy, pero muy profesional y muy capacitado para responder las inquietudes que ustedes nos canalizan vía chat y vía comentarios y también pues otras que van surgiendo durante la conversación. Hoy nos vuelven a acompañar el doctor Juan Carlos Toro Puerta, contador y abogado. También nos acompaña la doctora Lina Rayo, contadora especializada en toda la parte de administración de copropiedades, con el doctor Eduardo Soto, que es también contador y que ha padecido, en el buen sentido de la palabra, eso de la presidencia de los consejos de las copropiedades. Ustedes pidieron que diéramos una segunda versión de este ámbito que ya tocamos hace 15 días y pues hemos decidido complacer esa solicitud y por eso vamos a hablar de una segunda parte. Podemos retomar, doctor, esa colita que todavía veo que mucha gente estresada con lo del IVA, que nos van a cobrar el IVA, que cómo así, que las zonas comunes va a aumentar el arriendo, ¿qué pasó? ¿Eso cómo funciona? Esa parte del IVA en los pagos de las zonas comunes, ¿cómo va a funcionar? ¿Y qué decisiones tiene que tomar el Consejo frente a eso? ¿O cuál es el proceso que debe seguir el nuevo Consejo, que ya deben estar instalados muchos de ellos, para dar cumplimiento a esa norma? Bueno, Juan, un saludo muy especial nuevamente. Ahí perdonan problemas técnicos que no fallan, pero esto, recuerden ustedes que esto lo hacemos más como una propuesta de valor para ustedes y algo muy fresco, muy tranquilo. Aquí no estamos queriendo hacer últimas palabras frente a cualquier tema, sino que queremos ser parte de un aporte a la sociedad. Nosotros como firma jurídica y consultora en temas administrativos, empresariales, tributarios, contables, lo que queremos es dar una oferta de valor y una propuesta que les sirva a las personas. Dicho esto, saludando a todos los que nos están viendo hoy por Instagram y por YouTube, debo decirle a Juan que esto no es de ahora. La ley 1819 de 2016, que fue conocida como la reforma tributaria, aquella de aquellos escándalos, de aquellos embates que hizo un presidente y un ministro de Hacienda, no importa de qué gobierno, simplemente lo que buscó fue recursos, que esa es la función de un Ministerio de Hacienda y obviamente pues la obligación y la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos para con un país. Que sea buena o sea mala, eso es otra cosa, ¿cierto? Quien activó, quien reactiva en debida forma es Mr. Tax, el director, él es director de la DIAN, quien hoy se dedica a cantar en otros escenarios, más en la fiscalía, ¿sí? Está denunciando ciertas situaciones, lo cual es el deber ser de un buen funcionario público, pero hace parte de su responsabilidad. Dijo que había que generar recursos, incluyendo a las copropiedades. Entonces hoy que hay más de 1.200 copropiedades ya metidas, inmersas en el listado de la DIAN, que se está buscando otro tanto. La gente está diciendo, pero ¿por qué? Si es que yo no genero esos recursos, eso es para mantener la unidad. Listo, si es para mantener la unidad, entonces no lo genere como un alquiler, genérelo como el mantenimiento o la cuota de sostenimiento para esa copropiedad cuando le presten el salón social o cuando use la piscina, que pues hasta ahora, dentro de las poquitas que nosotros asesoramos, unas 12 copropiedades a nivel de área metropolitana, ninguna cobra por el ingreso a la piscina. Entonces, no sé quién dijo por allá que cobraba la piscina, que eso tenía que generar un IVA. Aquí se manifiesta más. Juan, disculpa, con relación a esa parte, algunas unidades residenciales en el sur le prestan las piscinas a los municipios para que dicten clases a los adultos mayores. Digo prestan, hay una una contraprestación económica. Edward, pero eso tiene tanto de largo como de ancho. Digamos que si eso está ocurriendo,
Entonces, tiene que haber una responsabilidad de una parte, que es en este caso el ente municipal, y frente a esa responsabilidad con la copropiedad, tiene que haber un reconocimiento. Yo no estoy hablando de reconocimiento económico, sino que tiene que haber algo. Por dos situaciones. Uno, ¿quién corre con el mantenimiento de la piscina? La copropiedad. Entonces, la copropiedad, al prestarle a la tercera edad, a la cuarta generación, a los niños pequeños de Mozambique, como quieran llamarlo, pues obviamente incurre en un mayor costo en el mantenimiento de esa piscina. Toda vez que obviamente esa piscina es para el uso, goce y disfrute de los copropietarios. Cuando yo se la presto a un tercero a través de otro tipo de negociación, pues obviamente tiene que haber mínimo un contrato. Y frente a ese contrato hay una responsabilidad. Y como hay un contrato y hay una responsabilidad, entonces hay una generación de un ingreso económico. Y al haber una generación de un ingreso económico a través de ese contrato, pues obviamente los impuestos son obligantes. Son obligantes. Y en ese sentido, ¿quién toma la decisión de prestar la piscina o alquilarla o como sea que se le llame? O sea, ¿quién es la entidad en la copropiedad que puede tomar decisiones sobre qué se va a hacer con esas zonas comunes? Si se va a cobrar, cuánto se va a cobrar, o por ley se tiene que cobrar, por ejemplo, el alquiler de un salón social. No necesariamente. Por ejemplo, en la copropiedad que tengo la fortuna de presidir, todavía nosotros no cobramos por el uso del salón social. Nosotros no cobramos por el uso de la piscina. Nosotros no cobramos por los espacios que disfrutan las personas. En las demás unidades u edificios que también asesoramos, no se cobra por eso. ¿Qué se hace? Que es que como hay unos elementos importantes, entonces se deja un depósito muy distinto. Dejamos un depósito para proteger esos bienes que yo te estoy entregando, que son tuyos, son de la copropiedad, pero que si se dañan, yo tengo que reponérselo a quién, a la comunidad en general. Entonces se deja un depósito. No pasó nada. Perfecto. En otras copropiedades el salón es tan grande que entonces no dejamos un depósito como tal, sino que es una cuota de aseo. Claro, porque ¿quién tiene que volver a limpiar el salón social? Normalmente lo hacen quienes lo prestaron, quienes lo usaron. Pero en algunas partes son tan cómodos que dicen, no, nosotros le dejamos los 50 o los 60.000 pesitos para que sean los de servicios generales o los de aseo que vengan y hagan el aseo. Eso es normal, eso me genera un IVA. En mi concepto, no, ¿cierto? Porque eso simplemente es un depósito o una cuota de aseo para cubrir ese costo adicional. Es muy distinto ahora lo que mencionaba el doctor Edward, sí, frente al tema de el uso con terceros. Y el uso con terceros es a través de una relación. ¿Que quién toma la decisión, Juan? La mejor palabra y la palabra que más repetimos los abogados es depende. ¿Depende por qué? Porque si la copropiedad, por su estructuración, no tiene consejo, sino que tiene administrador, entonces el administrador será quien tome la decisión. Y por su estructura, y hablábamos en el video pasado, de 1 a 50, puede tener consejo. Sí. ¿Cierto? Puede tener administrador. Sí. ¿Cierto? De 1 a 50. Más de 50, que son las que a la doctora le encanta, eso no le interesan sino de 200 para arriba. 200 unidades de vivienda es lo que le gusta ya administrar. Eso es especialista en ese cuento. Son más de 200 problemas en la cabeza. Y en ese sentido, a propósito, doctora Lina, usted como administradora, algo que pasa en las unidades, entonces surgen estas dudas. Bueno, primero, para conectar y cerrar esta parte del IVA, entonces, ¿a dónde va ese dinero que cobran las unidades? Sea depósito o sea cobro, entonces según si les entiendo bien, para que le quede claro también a la audiencia, depende del concepto que se le ponga ese cobro, ¿va a tener IVA o no va a tener IVA? El depósito, por ejemplo, se le devuelve. No hubo nada, yo le devuelvo la plática a la persona que lo prestó, porque la sillita entregaron bien, porque el salón estaba bien, porque no hubo ningún problema. Entonces simplemente se devuelve los 100.000 pesitos, por eso es un depósito. La cuota de aseo es discrecional. Discrecional es, ¿usted lo entrega limpio o paga los 50.000 o 60.000 pesos de cuota de aseo?
Ah, no, no, yo lo entrego limpio, por ahorrarme los 50.000 pesos. Sí. Perfecto, usted lo entrega limpio. Ahora bien, yo quiero, por mi comodidad, pago la cuota de aseo y listo. ¿Qué estoy pagando ahí? No me están facturando ningún tipo de servicio, aunque podría ser interpretado como un cobro, pero es simplemente una cuotica de aseo para que el salón social. No me estoy beneficiando. Entonces, allí no se aplica el tema de que para dónde irían los recursos, porque si los recursos no me quedan, Sí. entonces no hay ninguna ejecución, ¿cierto? La cuota de aseo, ¿a quién se la doy? A las 2 chicas de aseo que vayan a hacer el aseo de ese salón social. ¿Por qué se las doy? Porque es que eso no hace parte del constante desarrollo de su actividad en la copropiedad. Eso es una adicional. Y como es una adicional, obviamente, hay personas que, digámonos la verdad, esto es muy sencillo, esto es la lectura al público que está. Hola, ¿cómo están? No somos muy aseados. Es muy importante también lo que menciona Juan. No en todas las unidades o en todas las copropiedades no se genera cobro. De hecho, en la mayoría de las que yo administro se genera un cobro por el uso del salón, específicamente salón social. ¿Por qué? Son unidades de más de 1.300 residentes. Entonces, primero, si tiene un cobro, va a haber una reserva, digamos que no va a ser tan colectivo, tan masivo el uso. Y segundo, genera unos mantenimientos muy altos. Pintar uno de los salones sociales de una de las unidades que administro, solo pintarlo puede costar 5 millones de pesos, porque son muy grandes. Hay que pintar muros, techos y demás. Por eso hay que dotarlos, mesas, sillas, neveras, microondas, videobits, muchos elementos que hay que sacar los recursos de alguna parte. En las unidades que yo administro, en donde se cobran, todos esos recursos que se llevan a aprovechamientos se utilizan dentro del mismo salón social, es decir, es para pintar, es para dotar, es para organizar, es para que el salón social esté en óptimas condiciones para el uso. Y en ese caso, bueno, sí. No, tranquilo, doctor. Aquí como para ampliar el tema y otra contrapregunta para el doctor Juan Carlos, esto es de un conversatorio. Porque Pero ¿cómo así? esto Ya se Eduardo me va a enriquece, preguntar a mí, perfecto. esto aquí a todos nos enriquece, No, porque la idea es esto, que a través de esta conversación saquemos temas positivos acerca del cobro del IVA. Hay unidades residenciales que también tienen canchas de fútbol y las alquilan. Esa cancha de fútbol, por principio, es para los residentes, pero a fines de semana las alquilan para algunos clubes deportivos para que realicen sus entrenamientos o algunas competencias deportivas. Eso se vuelve repetitivo. Como decía la doctora Lina, hay un costo en el mantenimiento de una cancha, sea de grama o sintética. Entonces, esa repetición, ¿cuánto puede valer, digamos, un mantenimiento de una cancha sintética en un semestre? Puede valer alrededor de 20 millones de pesos, porque hay que estarla drenando, limpiándola, porque esos gránulos de caucho se van amontonando, entonces hay que hacer el mantenimiento. Entonces, aquí viene, ante un tema de una visita, una auditoría de la Administración de Impuestos, se note que permanentemente hay unas donaciones o hay un aporte para el mantenimiento de la cancha. Entonces, pues, podrían llegar a cuestionar, digamos, ese donativo, ese aporte, o ese aporte para el mantenimiento de la cancha. Es que, óigame, es que ustedes están alquilando eso permanentemente. No, es que no es un alquiler, es un aporte para el mantenimiento y sostenimiento de la cancha. Pero es que miren que están cobrando por cada hora 180.000 o 220.000 pesos. Entonces, hay cuenta del cuestionamiento, posiblemente. Bueno, entonces esto tendría que tener IVA, porque esto se está volviendo ya es un negocio permanente, no ocasional. Doctor Eduardo, el derecho tributario, y en este caso, pues, la legislación tributaria es tan rica y tan voluble, tan maleable, pero tan rígida, que inclusive admite interpretaciones. Yo diría, actividades recreativas, culturales y deportivas son exentas de IVA. Al ser exentas de IVA, te está alquilando la cancha deportiva para practicar el deporte, ¿cierto? Entonces, como es una actividad recreativa, deportiva y cultural, pues es deporte. Entonces, salud social también estaría en esa parte cultural. Por eso te digo, o sea, Entonces, ahí es tan largo la interpretación que yo puedo decir,
En las copropiedades que nosotros asesoremos, pues tenemos una línea. Para otra persona, otro asesor normal, que de pronto no tenga la especialidad que vos tenés en legislación tributaria, para decir, no, este es otro ingreso, entonces como otro ingreso, tiene que llevar IVA y hay que facturarlo. Eso depende de muchas situaciones, muchas circunstancias. Eso es complejo y la doctora Lina aquí tiene que empezar a decir, bueno, en mis copropiedades yo le alquilo la cancha, pero es que, señores, el mantenimiento de una cancha, sobre todo si es cancha sintética, cuesta y cuesta plata. Eso no sé qué tanto lucro genere. Cosa distinta, lo que está diciendo el doctor Eduardo, que se le alquila a equipos y a clubes del mismo sector para que allí hagan sus entrenamientos. Yo me iría por esa interpretación que yo le estoy dando. Ahora, vuelvo y le digo, derecho tributario interpretativo. Eso sí, susténtenlo adecuadamente. Si no lo sustenta, no tenemos sino que llevar caprichos y nosotros aquí no estamos para llevar caprichos. Juan, y ahí hay un tema muy importante, lo que menciona Eduardo. Y muchas veces las copropiedades, los consejos, buscan generar ingresos adicionales para liberar un poco los presupuestos, pero el riesgo que nos exponemos a alquilarlo a un tercero. Recuerden que todo lo que suceda dentro de la copropiedad somos solidariamente responsables. Y estamos hablando que, por ejemplo, lo que nos mencionaba Eduardo, que alquilan o prestan con una retribución económica la piscina, la cancha, para actividades deportivas. ¿Qué pasa si hay una lesión? Acuérdate lo que hablábamos en el anterior. El niño de la tiendita que se convirtió en el mensajero y se cayó por las escalas porque le dio pereza subir en el ascensor. ¿Quién cubre los accidentes? Y nos tenemos que devolver como el segundo en vivo, que hablamos de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Y entonces, ¿quién asume ese riesgo? Porque es que es muy complejo para la copropiedad, en este caso para el administrador, o usted es presidente del consejo de administración también, mi querido amigo. ¿Quién va a ir a solicitar el seguro? Porque si es un club deportivo, tiene que tener póliza en contra de accidente, ¿cierto? Entonces lo tienes que solicitar. La EPS, porque si son niños que practican deporte, entonces tiene que estar vinculados a EPS. Y es que, ¿se acuerdan cuando dijimos, una copropiedad no es tan sencilla como irnos para la unidad y llegar allá a vivir y listo? O sea, esto es mío. Ahí en parte también es para que vayamos entendiendo situaciones que se nos presentan cotidianamente. Hay unidades residenciales que, por ejemplo, permiten por apartamento 2 personas adicionales externas a la copropiedad para poder hacer uso de las zonas comunes. Y tienen que estar inscritas con un montón de requisitos. Y que llegó el tercero, es que es mi papá, sí, pero ya inscribiste los 2 que puedes inscribir, tu papá no puede ingresar a las zonas comunes. Lo que están haciendo en algunas unidades, Juan, es darle 4 carnets adicionales. Eso para el uso de la piscina. O sea, vos tenés 4 carnets, entonces, ¿cuántos son en tu casa? Somos 4, listo. Entonces ustedes 4 están. Y tengas estos otros 4 para que tengan invitados en la copropiedad, para que puedan hacer uso de la piscina, para que vayan a la cancha. Y bueno, hay una responsabilidad ya porque estás utilizando los carnets, ¿cierto? Estás identificando quién debe asumir eso. Pero esto tiene tanto de largo como de ancho. Y por eso es muy importante. Ahorita estábamos leyendo las preguntas que nos hacían y una de ellas es, bueno, y entonces será importante que ahora, hoy que arrancaron los consejos de administración a funcionar en las unidades que los eligió la Asamblea, sí, será importante que esos consejos se capaciten. Será importante que los consejos se capaciten. Bueno, lo que hablábamos en la charla anterior, y la doctora Lina también en lo puntual sobre el tema, que quienes deben de conformar el Consejo de Administración debe ser un grupo de personas con varios tipos de conocimiento, que si está un abogado, que si está un contador, que si está una persona que sepa de la parte eléctrica, de la parte estructural del edificio, para que eso ayuda, eso ayuda a tener, pues eso sería un ideal. Yo trato de que en la unidad donde estoy funcione de esa manera. Nuestra constitución buscó eso, Eduardo, ser una constitución de ángeles, ser una constitución para un país casi perfecto. Es más, si tú lees la constitución es bonita, uno hasta se enamora de ella. Pero del dicho al hecho
hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces, yo no puedo en sociedades imperfectas pretender que mi sociedad particular sea perfecta. Sería perfecto que el Congreso de la República estuviera conformado por personas idóneas para ser parte del Congreso de la República. Sí. Que los consejos municipales fueran las personas idóneas para ser concejales de un municipio. En este caso, esa patria chica, que es una copropiedad, que es una patria chica, conforma por elección popular, democracia. Lo lindo de la democracia es cuando me eligen, lo mejor es cuando Así no me no eligen, sepan ¿cierto? mucho. Entonces, usted es la señora que siempre está mirando por el balcón y se sabe todo lo que pasa en la unidad. La cámara. Y esa es la primera. En algunas partes le dicen radio patio, no tengo ni idea por qué. La Y cámara. entonces ella lo sabe todo. Y llega a la unidad, llega a la asamblea y en la asamblea, ¿quiénes se postulan? Porque esto es voluntario, esto es de postulaciones, para ser parte del consejo de administración. Ahí me quién es la primera persona que dice, ¡yo! La cámara. Entonces, esa persona no es ingeniera estructural, no es abogada, no es contadora, no tiene ninguna Perfecto. de esas funciones, pero fue elegida como consejera. Por eso uno pensaría, a esas personas que generalmente son las elegidas en los consejos de administración, a esas personas hay que capacitarlas. Entonces, si tú sabes que no tienen el conocimiento suficiente, ¿qué haces? Los capacitas. Y los Pero capacitas. no es como, por ejemplo, pasa con las instituciones de economía solidaria, que la ley exige que hagan un curso, Claro, pero en este caso no. no es En obligatorio. este caso no. En este caso, en la circular básica financiera, cuando hablamos del sector solidario, ese es un tema que estoy guardándome para tener aquí un invitado bien poderoso, porque la economía solidaria está dentro de mis entrañas. Obliga a que cuando vos sos especializada en ahorro y crédito o financiera, tu consejo de administración tenga conocimientos de lo que vas a manejar. Es que si no tienes conocimiento de lo que vas a manejar, no tienes que estar haciendo nada por aquí. Eso lo dice la circular básica jurídica, y como lo dice la circular básica jurídica, es de obligatorio cumplimiento. Pero para las copropiedades, hermano, a la realidad dice que usted en la asamblea, en el 7º y 8º punto, elección del consejo de administración, ¿quiénes se postulan? Es lo más complicado del mundo para usted levantar la mano o para que alguien levante la mano. O para que alguien, la gente siempre es el administrador, te vas a meter al consejo, te vas a meter al consejo, rogando para que se metan al consejo. Y uno busca a las personas que cumplan el perfil, pero lamentablemente pues, no, es que no tengo tiempo, muy baja participación, o es que no, para evitar problemas, o los chinos o los rodeos que ocurren, o que no quiero que hablen mal de mí. Entonces, eso ya es personalidad, que la persona tenga esa actitud. Lo que pasa es positiva. que decía un ex candidato a la presidencia, a la alcaldía, el doctor Sanín, que estamos educados para ser corruptos. Entonces, como estamos educados para ser corruptos, pensamos que si llegamos allá vamos a ser tildados de Claro. corruptos, entonces evitamos ese tema. Pero y si nosotros vamos al ejemplo, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo? Y lo decía, el mayor ejemplo para mí es el doctor Daniel Quintero. Eso es publicidad política pagada. Nuestro Congreso está lleno de corruptos. Descubrió el agua tibia el doctor Daniel Quintero. Pero ¿cómo hace una persona que tiene más de 100 denuncias para decir eso en este momento? La verdad es el tiempo, ¿cierto? Y entonces yo no me atrevería a decir tanto, porque quien esté al otro lado va a decir, venga, nosotros no tenemos, o yo como congresista no tengo una sola denuncia, y usted tiene 117, ¿cuál es su moral para decir que el Congreso está lleno de corruptos? Ahora, eso no Ahí tienen oculta, copartidario al lado no de chispas de Maneiro. eso no oculta que Dijo lo tengamos mismo. algunas dificultades Ajá. políticas, pero este no es un tema para debatir situaciones políticas ni de país. Son situaciones, usted ojalá pudiera elegir un consejo ideal, pero nunca lo va a elegir. Por eso, nuestra recomendación siempre es, elegido el consejo,
la siguiente: después de que se posesione y nombre el presidente, sus dignatarios internos, capacítenlos, hagan la capacitación. ¿De dónde sale esa plata? Ojo, porque es que en el presupuesto nunca, y le voy a preguntar a una administradora aparte de unidades grandes: doctora, ¿usted en su presupuesto incluyó un rubro de capacitación para su consejo? No, los presupuestos son súper ajustados. Siempre que uno se lleva a las asambleas, quieren recortar gastos de donde sea, y la capacitación es un tema que no se considera, infortunadamente. No le damos importancia. Entonces ahí podemos conectar para que vean la importancia de esas capacitaciones, y es, ¿cuál es el rol entonces, por ejemplo, frente a las zonas comunes? ¿Quién toma las decisiones? ¿El administrador, el consejo? ¿Quién responde finalmente por ese tipo de decisiones que se dan, que afectan a toda la copropiedad? Porque además hay cosas que ocurren en otras unidades, como por ejemplo, los que no tienen carro, pero sí parqueadero, y se lo alquilan, pero no a alguien de la copropiedad, sino a un externo. Sí. ¿Quién está encargado de regular todo ese tipo de situaciones que ocurren en las unidades? Bueno, mira, generalmente en las copropiedades grandes de más de 50, especialmente las que yo administro, esas decisiones sobre las zonas comunes incluso ya vienen incorporadas muchas normas en el reglamento de propiedad horizontal, otras adicionadas en el manual de convivencia, que generalmente recaen en el consejo. El consejo es quien reglamenta el uso de las zonas comunes. Se basan en muchos datos, en el presupuesto, en lo que necesitan las zonas y la cantidad de residentes. Cuando ya me mencionas temas como que alquilan sus parqueaderos privados a terceros, la administración del consejo puede evitar eso. ¿Por qué? Es tu bien privado. Lo que sí puedes reglamentar. Me explico. Tú lo vas a alquilar, me pasas una carta diciéndome a quién se lo vas a alquilar. Debe estar claramente identificada la persona a quien se lo vas a alquilar, y en la carta yo siempre solicito que incluyan la cláusula de que son responsables de lo que haga esa persona dentro de la copropiedad, porque le estás dando acceso a la copropiedad. Tú le permitiste que use una zona común, pues común para llegar al parqueadero, porque necesariamente o usar escaleras o usar ascensor para pasar por los pasillos puede generar mucho daño a una persona externa. Por eso ustedes, los que vienen en sus unidades, deben pasarnos la carta para yo hacer ese video control. Pero no puedo limitarlo porque es su bien privado. Y no supongamos, y aquí ya venimos también con una parte como de inhabilidades para estar en ese consejo, pero supongamos que yo quiero alquilar el parqueadero para una persona que no es de la copropiedad, vive afuera, es un vecino que está afuera. Caso mío. Exacto, y entonces a mí se me olvidó o no quise mandar esa carta. Y resulta que el señor, no, voy para donde fulano y dejó el carro ahí. ¿Qué tipo de sanción, por ejemplo, podría haber? ¿Cómo se hace eso para evitar? O directamente no dejan entrar el carro? Bueno, en las unidades donde yo administro, si la persona no autoriza el ingreso, no puede ingresar. Es decir, si no, el residente no autoriza que la persona ingrese, no puede ingresar. Entonces, necesariamente cada vez que vaya a ingresar el que tiene el parqueadero alquilado, vamos a llamar al residente. Entonces también eso va a generar molestia y se le hace un debido proceso, porque nosotros sí tenemos ese control adicional. Llegar a una sanción, muchas veces, esto es un tema también muy interesante. Los mismos consejos son, apenas 2 multas este mes. No es tan fácil, porque hay que hacer un debido proceso. Primero hay que hacer un llamado de atención verbal, luego por escrito, luego citar a descargos. Los descargos pueden ser con la administración o con un miembro del comité de convivencia o del consejo, y finalmente el que ratifica la multa, el valor, es el consejo, no es la administración. La administración ejecuta, pero no directamente cobra. Bueno, ¿y qué tipo de inhabilidades puede haber? Por ejemplo, ahora que hablamos de la idoneidad de ese consejo, supongamos si yo soy una persona que estaba en casa por cárcel, o por ejemplo, voy a ser el revisor fiscal, pero soy copropietario, o el administrador puede ser copropietario o residente de la misma unidad, o no hay problema en esas situaciones que generen como un tipo de inhabilidad o de conflicto de interés. Acá también es un tema muy interesante, porque muchas veces las normas, las inhabilidades de los consejeros vienen dadas desde el reglamento. Si es una copropiedad mixta, no puede ser copropietario. Si es una habitacional o residencial, sí puede ser copropietario. Qué tan bueno no sea, será juzgado por la asamblea, quien es quien lo elige, no es la administración
Nuevamente aclaro, como lo dijimos en la charla pasada, Sí. la administración no monta en el consejo, el comité de convivencia, ni el revisor fiscal. Son entes de control que elige la asamblea. Por eso la administración, cuando inicia la asamblea, pasa a ser un expositor más, porque el que preside la asamblea es quien tiene el control sobre la asamblea, no es la administración, aclaro nuevamente. Así, aquí aportando lo que dice la doctora Lina, el tema de la revisoría fiscal es un tema demasiadamente importante para los contadores y exige ética. Y pienso que en una unidad residencial lo que uno da es fe pública, uno como contador o revisor fiscal. Está hablando de estados financieros, una gestión administrativa. Y que lo que hablábamos ahora, doctora Lina, y en la charla pasada, de que en algunas unidades residenciales los administradores se roban económicamente las unidades residenciales y hay una revisoría fiscal. Entonces, hay dos personas que tienen culpabilidad. El primero, el administrador que robó, ¿cierto? Demostrado, pues. Doctor, pero no hablemos de culpabilidad. La culpabilidad la decreta un juez. Bueno, Nosotros hablemos de una responsabilidad. Pero si digamos, pues si miramos estado financiero, rendición de cuentas ineficientes o los recursos económicos no están debidamente soportados o los dineros de administración se le pagaron directamente a la administración y no están debidamente soportados o en rendición de cuentas, ahí es donde entran los temas de. Ahí entro yo. ¿Dónde está el revisor fiscal en ese tema, en el control interno y en todas esas situaciones? Pero ahí es donde, y el Consejo de Administración. Donde tenemos que analizar las situaciones. Usted está hablando de un revisor fiscal. Juan hizo la pregunta, ¿qué tan conveniente es que el revisor fiscal sea de la misma copropiedad? Y ocurre eso y usted era el revisor fiscal y la administración defraudó el patrimonio de toda la copropiedad. Usted se convierte en el enemigo público número 1 de los demás copropietarios y aquellos que eran sus amigos se convertirán en sus enemigos. Entonces, por eso es recomendable que el revisor fiscal y el administrador no vivan en la misma unidad, ¿cierto? Porque después se van a convertir, puede que sea muy buenos administradores y serán amigos toda la vida, pero si ocurre cualquier dificultad, puede que sea muy buenos administradores, pero ocurre una dificultad interna en la copropiedad. Entonces siempre le van a echar o le van a indulgar la responsabilidad a quienes viven allí, porque somos muy llamados a señalar. Acuérdate, cuando yo señalo así, hay 3 que me están señalando a mí, ¿cierto? Sí. Entonces, frente a eso somos muy llamados a, doctor, pero cuéntenos, mostremos el librito. Ave María, propiedad horizontal, eso es de nueva editorial nueva. Oh, está usted muy bien asesorado, se lo trajo para recomendar, está muy bien. Entonces, frente a eso, ¿uno qué diría? Que el revisor fiscal ni la administradora sean parte para evitarse problemas. Es que quien se los evita es uno. Y uno lo vive, usted que es presidente de un consejo de administración, usted lo vive a diario. Como presidente, todo el mundo llega donde usted a ponerle quejas. ¿Quejas de quién? De la administradora. ¿Cierto? ¿Cuál balance de los estados financieros? No, tranquilo, también. Yo no discutiría 2 papeles, la revisor fiscal. Rendición del cuento. Pero es por eso. Pero a propósito, ahí me surge una duda. Por su posición. Y es, a veces, los que no somos contadores, hemos visto que en las empresas o en las juntas hay un contador en la empresa y un revisor fiscal, que así de una manera muy simplista, ya ustedes me corregirán, hace como las veces de control de esa contabilidad que lleva la empresa, ¿cierto? Porque acá estamos hablando solamente de revisor fiscal, ¿es necesario tener un contador o quien lleva esas cuentas de los costos, los gastos, los balances en una unidad residencial? Es lo más bonito de la norma. La ley 675 lo define. El responsable de la contabilidad de una copropiedad es el administrador. Pero la ley dice que el responsable de la contabilidad en cualquier parte es un contador. Entonces, ok, yo le asigno la responsabilidad a los dos, porque los dos me tienen que certificar. La ley 675 dice que ella es la administradora y como tal responde por la contabilidad. Entonces, cuando yo certifico unos estados financieros, la norma que dice deben estar certificados por el administrador y el contador, ¿será que gracias a la ley 675 ella únicamente los puede firmar? Y ojo,
leyes. Y si el revisor fiscal El aprueba, artículo 51 de la 7 que sí habla de la función de la administración acá. Cobrar y recaudar. Llevar la contabilidad. Por eso es digamos que llevarla es a la increíble, materia pero ojo, mira, como el auxiliar contable, son pero él no leyes. es el que firma. son leyes, entonces Ajá. como son leyes, son iguales. Sí. Ahorita hablábamos de nuestra constitución, que es linda, que es perfecta, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que el Consejo se capacite, porque el que lea la norma así como está y la interprete, ella me responde por todo. No, el contador tiene una responsabilidad y tiene que ser un contador. ¿Será entonces posible que la contadora o el contador de una copropiedad no tenga tarjeta profesional? Si leo la ley 675, es posible. ¿Ves que esto no es tan simple? Esto no es como... Y a propósito de esto que estamos hablando, por ejemplo, doctora Lina, bueno, no, pues estamos acostumbrados las personas naturales, las empresas, a presentar declaraciones de renta, a presentar algún tipo de soporte tributario ante la DIAN. ¿Las copropiedades están también obligadas a algún tipo de soporte anual o por ser sin ánimo de lucro, entiendo, por lo que decíamos ahorita, están libres de esa parte? Digamos que presentarlos no tanto porque nosotros no declaramos renta, pero sí tenemos retención en la fuente en algunos municipios de ICS. Es decir, tenemos que presentar mensualmente las declaraciones de retención. O de acuerdo a la periodicidad que tenga el ICA principalmente. Pero por seguridad nosotros guardamos los libros, lo mismo como si fuéramos una persona jurídica. Por si en algún momento la DIAN lo requiere para algo, para algún tipo de proceso, revisión o algo así. Pero enviarlos directamente no, pero sí tenemos libros registrados. Esto es otro tema que también se discute mucho con revisores fiscales, consejos. ¿Por qué? Porque están obligadas las copropiedades mixtas a tener los libros registrados. Las habitacionales o residenciales no están obligadas. Que la buena práctica nos indique que sí, sí, porque incluso si yo iniciar un proceso de cobro jurídico, si yo tengo el libro registrado, estaba la cartera, los libros diarios, en el libro mayor es un soporte adicional. Entonces sí es bueno hacerlo, porque realmente simplemente un trámite adicional en la DIAN no es que nos genere un gasto excesivo en impresiones, pero nada más. Hay una situación, Eduardo, antes de que tome la palabra, y es que la DIAN poco a poco, a través de esa misma reforma que hablábamos al principio, ha hecho que todos, llámese entidades sin ánimo de lucro, entidades con ánimo de lucro, personas naturales, contribuyentes, no contribuyentes, que todos hagamos parte de este sistema, de este gran ecosistema que hace parte de los impuestos. A las copropiedades también las obligaron a presentar el tema de la certificación de beneficiarios finales, sí, que es donde vos tenés que indicar a aquellas personas que tengan más del 5% del coeficiente, informarlos a la DIAN. Y eso es simplemente mostrarle cuál es su patrimonio y dónde está usted ubicado, ¿cierto? Y eso lo tuvo que haber hecho la copropiedad. Si no, obviamente tenés menos del 5%, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Nosotros normalmente cuando presentamos información, que es obligatorio, inclusive para las copropiedades, presentan información que es la exógena, ¿cierto? Entonces ahí vos presentás absolutamente todo. ¿Quién me pagó administración? Me pagó administración el señor Eduardo Santiago Soto, el señor Juan Carlos Vélez, la señora Lina María Rayo, el señor Juan Carlos Toro, la señora Caiza Camejo. Eso se hace. ¿Quiere verificarlo usted? Y es algo que la gente no conoce y no hace normalmente. La DIAN te puede entregar a petición tuya la información endógena. ¿Qué es la información endógena? Es la que yo le solicito a la DIAN de quién me ha informado a mí con mi cédula de todas las actividades. Y te vas a dar cuenta que estás informado hasta por los tenis Nike que compraste en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque utilizaste tu tarjeta de crédito. Entonces, esa información la gente no la conoce, o nosotros, el común, no lo conocemos. Quienes nos dedicamos a este tema desde lo tributario, desde lo jurídico, desde lo penal, pues obviamente solicitamos la información endógena de nuestros clientes, porque es que a nuestros clientes se les olvida.
No, yo por allá nunca me metí. No, no. Jamás, nunca. Y uno pide la endógena y simplemente por tarjeta de crédito tiene más de 800 millones de pesos gastados. Entonces, mira que sí, mira que diste tu cédula, mira que cuando compraste. Yo hice todo eso. Ya pues, y contestan, yo hice todo eso. Y van allá a la Diana, pero es que sí, Entonces, sí, no, son pues, capaces de irse para la sí, Diana. no, y van y protestan allá, aquí yo cuando. Entonces, frente a eso, mira que tenemos dos tipos de información. La exógena, la que se entrega por parte de él, y la endógena, la que yo puedo verificar de quiénes me reportaron. A veces, ojo, a veces usted, doctor Juan, que trabaja por allá en Bajo Cauca, a veces esa información es muy importante, sobre todo con personas que no tienen ni idea que alguna vez tuvieron títulos mineros. Aparece un informado con 35 gramos de oro pagados a 200.000 pesos el gramo, y uno, y yo cuando recibí esa plata. No, porque es la importancia de proteger los datos personales. ¿Alguna vez dejaste tu cédula ahí o el papelito donde aparece tu cédula en la mesa? Alguien lo cogió, esta cédula la reporté, y claro, le hacen daño a uno. Porque entonces esa persona que lo reportó con esa cédula está utilizando su cédula para cobrar otros recursos y usted no tenía ni idea. Ahí sí puede decir que yo nunca hice eso. Sí. Entonces, es delicado. Pero bueno, hoy estamos hablando de copropiedades y la información está en todas partes. La DIAN es como había una emisora que le decía a uno que estaba en todas partes, en una propaganda. Radio Cristal está en todas partes. Radio Cristal está en todas partes, los que escuchamos radio, cierto, la DIAN está en todas partes. Usted sí entra al baño y busca la cámara de la DIAN. Eso, allá está. Entonces, es lo que está buscando en la DIAN. Doctor Eduardo, hágale. Sí, no, es que nos decían por acá y me hacen una pregunta. En el caso eventual de que una unidad residencial presentara una declaración de IVA por alquiler de una zona común, ¿estaría entonces obligada a presentar declaración de renta? Depende. Es que si vos presentás IVA, ¿por qué lo Esta estás pregunta presentando? nos la hizo el señor Juan Diego Córdoba. ¿Por qué lo estás presentando? ¿Sí me entiendes? O sea, eres normalmente estás facturando una actividad comercial constante. O simplemente fue algo esporádico. Entonces depende, ¿cierto? Si es algo esporádico, pues obviamente presentas tú y pagas. Y ya. Pero si es algo constante, entonces vos te vas a volver, entre comillas, una unidad mixta, y como es una unidad mixta, pues tenés que presentar. Y entonces ahí tenés que analizar vos estructuralmente qué cambios vas a tener frente al tema presupuestal, la siguiente asamblea, qué obligaciones vas a tener. Y frente a estas obligaciones, todo es de análisis, no es de plin conseguido, vamos. Y eso se hace la analogía simplemente con los mismos clubes deportivos. Si los clubes deportivos, que son entidades sin ánimo de lucro, que se basan en ley 181, y la ley 181 sí, no la tocó la reforma tributaria, pero vos a mutuo te metes en el registro, régimen tributario especial, pues te metiste vos, ¿cierto? Como pasó con muchos clubes. Entonces, frente a eso, uno hace el análisis primero. No me atrevería a decir desde ya, no, hay que analizar cada caso. Sí, ahí con el tema del IVA, pues ya tenemos varios temas para estudiar, porque tenemos el artículo 476 del Estatuto Tributario, que habla de los servicios excluidos, hablando de los temas de los servicios artísticos, culturales, recreativos, que entraría pues... Pero hay que mirar, cada caso hay que mirarlo. Cierto. Pero ojo, el problema es que el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de esta. Pero cuando vos conoces la ley, buscas cómo de manera legal no incumplís la misma. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque usted tiene el conocimiento, pero cuando usted no lo conoce, ¿qué hace? Lo que todo el mundo haga. Es que el común de la gente va para donde va. Vicente, no, venga acá, copropiedad es especial. Yo no puedo decir que la copropiedad de allí de Torres de Lorena, que tiene 80 apartamentos, se maneja igual que Entre Hojas, que tiene 500 apartamentos, se maneja lo mismo. No, son
copropiedades totalmente distintas. Entonces, cada caso es especial. Por eso yo a los administradores los regaño mucho. ¿Cómo te dejas quitar el abogado del presupuesto? Es que eso es imposible. Es que uno tiene que tener al lado, ¿a quién? A un abogado al lado de un cura. Sí. Eso decían mis abuelos, pues. Y ahora tienes que tener un abogado y un médico, o tenés que tener muy cercano un abogado y un contador. ¿Por qué? Porque en este momento de efervescencia y calor, cuando la diana está respirándote en la nuca, en la mano derecha tuya tiene que ser un contador. Un buen asesor contable, un buen asesor tributario y obviamente tener un abogado. Y ojo, usted doctor y usted doctora, ustedes son contadores, son colegas. No se crean abogados nunca. Pero conozco, yo también. No sé cada caso. Yo también he pasado por ahí. Y entonces, claro, como nosotros vemos dos legislaciones, nosotros somos los mejores en laboral. Ave María, no solo contestamos nosotros. Y cuando llega la UGPP, Ave María. Nosotros podríamos hasta justificar la parte de las liquidaciones laborales, el tiempo. Pero ya la otra parte sustantiva, ya es que buscar... Pero hay cosas que los profesionales de la contaduría conocen, pero no lo conocen de manera integral. Y digamos que hace parte de lo que en la firma se busca, que si es un abogado que le gusta lo laboral, que sea laboral de manera integral, no que asuma roles personales, porque cuando tú asumes un rol personal, pues la asesoría se pierde, porque estás trabajando desde tus propios intereses. La asesoría tiene que ser integral, entonces conocer toda la integralidad de la norma para poder saber por dónde me meto. Y a veces los contadores nos dedicamos como un caballito de carreras, simplemente a ser tenedores de libros. Y uno tiene que analizar muchas situaciones de lo que comprende este precioso ámbito de la contaduría, el precioso ámbito del derecho. La parte tributaria, ahora compartía con una doctora de Manizales un tema espectacular que es el derecho penal tributario. Y el derecho penal tributario hace que usted haga catarsis frente a cómo están trabajando los contadores de la firma, porque en la firma también tenemos contadores y también tenemos que prever todo lo que nos están diciendo. Si nos lo están diciendo, pues venga, utilicemos esas herramientas para prever. Doctora Camejo, ¿cómo está usted? ¿Por qué me está mirando sonriendo? Un saludo muy especial. Porque nos están avisando que ya son las 4 de la tarde, ya tenemos una hora en vivo, pero entonces creo que podemos cerrar esta nutritiva charla, segundo encuentro que tuvimos en el quinto en vivo. No es el sexto, es el quinto. El sexto lo vamos a tener dentro de 2 semanas.